Infecciones de piel y partes blandas. Estas infecciones constituyen una de las causas más frecuentes de consulta, digamos que pueden ocupar incluso el segundo lugar luego de las infecciones de las vías respiratorias. Van desde infecciones leves, moderadas, a infecciones graves con gran compromiso del estado general. Y pueden ser producidas tanto por bacterias, virus, hongos y parásitos. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Tiene una gran extensión y entran en contacto con ella microorganismos endógenos que forman parte de la microbiota cutánea o microorganismos exógenos. Y además está expuesta a condiciones desfavorables externas como son los traumatismos, las heridas, las quemaduras, picaduras, todas estas condiciones que pueden ser la puerta de entrada de procesos infecciosos muy graves. Además, por la gran irrigación que tiene, pueden impactar en ella microorganismos que llegan por vía hematógena, a partir de focos infecciosos distantes. Esto lo podemos encontrar en el caso de endocarditis, en el caso de infecciones por Neisseria meningitidis. Su pasaje a sangre se denomina meningococcemia y uno de los signos característicos vamos a encontrar lesiones cutáneas, infecciones por bacilos gram negativos como Pseudomonas aeruginosa o infecciones por Treponema pallidum. Recordemos que la sífilis en su periodo secundario puede dar manifestaciones cutáneas. Pero además es muy importante otro concepto que es el diagnóstico microbiológico de estas infecciones. Cuando las infecciones son leves y no complicadas, en general el diagnóstico microbiológico es relativo. De todas maneras, siempre hay que tener en cuenta que todo proceso infeccioso, por más leve que sea, como un forúnculo o una foliculitis, si bien puede recibir tratamiento en forma empírica, ese paciente tiene que estar controlado por el médico de cerca. Porque a veces, si bien la condición de por sí no es tan grave, el microorganismo puede traer consigo una virulencia muy importante o una antibiótico resistencia también importante. Entonces, si bien en un primer momento no convocamos al diagnóstico microbiológico, sí lo podemos hacer si esta cuestión se complica. En las infecciones de piel y partes blandas severas siempre es importante el diagnóstico microbiológico, ya que son condiciones que se acompañan de una alta morbimortalidad. Para conocer la fisiopatogenia de las infecciones de piel y partes blandas, tenemos que recordar la anatomía de la piel, sus diferentes capas. De afuera hacia adentro tenemos la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo y los músculos rodeados por las fascias. También las glándulas anexas, como las sudoríparas, los folículos pilosos y las glándulas sebáceas. A veces son estos focos de infecciones. Las mismas glándulas se pueden infectar o las mismas glándulas pueden albergar microorganismos que pueden ser infecciosos. Recordemos también la microbiota cutánea. Los invito a que lean cómo estaba constituida esta microbiota y cuáles son los microorganismos que podemos encontrar habitualmente. Clasificación. Este tipo de infecciones pueden clasificarse en primarias o secundarias. Llamamos primarias cuando las infecciones asientan en una piel previamente sana. Estos microorganismos pueden llegar directamente a partir de la piel, o sea, la colonizan previamente y luego la afectan. Pueden llegar por contigüidad, por otro foco infeccioso que esté en contacto, como por ejemplo a partir de una osteomielitis, o pueden llegar por vía sanguínea. Secundarias. Son aquellas que asientan en una piel previamente dañada. Si es una piel que está afectada previamente por una quemadura, o porque presenta una herida quirúrgica, o por mordedura de un animal, de un perro, un gato, o por un traumatismo, o por ejemplo un diabético, lo que llamamos úlceras, abscesos o afecciones de un pie en paciente diabético. Recordemos también que las afecciones de la piel pueden realizarse por otros mecanismos diferentes, no por acción directa de los microorganismos, sino por mecanismos inmunológicos. Ya vimos el caso de la fiebre reumatoidea, o puede verse afectada por toxinas bacterianas.
Estas son patologías muy importantes. Daremos como ejemplo el síndrome de la piel escaldada, producida por la toxina del Staphylococcus aureus, o la escarlatina, producida por la toxina del Streptococcus pyogenes. Se pueden clasificar en superficiales y profundas, de acuerdo a la localización. Superficiales son las que afectan la dermis y la epidermis, por ejemplo, foliculitis, forunculosis, celulitis, antrax o carbunclo, la erisipela, el eritrasma, las micosis superficiales, etc. Las profundas afectan las grasas subcutáneas, fascias y músculos, pudiendo ser necrotizantes o no necrotizantes. También se clasifican en no complicadas y complicadas. Las infecciones no complicadas son aquellas que involucran a las capas superficiales de la piel. En general son de evolución benignas. La etiología es predecible. Más frecuentemente los géneros aislados o involucrados son Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. En ellas el diagnóstico es habitualmente clínico y el rol del laboratorio de microbiología queda limitado a casos especiales. Ya hablamos de este punto anteriormente. En cuanto a las complicadas, en cambio afectan las capas más profundas de la piel y tejido celular subcutáneo, son aquellas que además muchas de ellas requieren intervención quirúrgica, no solamente administración de antibiótico terapia adecuada, sino remover tejidos que pueden estar afectados, ya sean necróticos o quemados, o realizar abscesos, en los abscesos un buen drenaje quirúrgico. Estas medidas complementarias que acompañan a los antibióticos son sumamente necesarias. Hablamos de infecciones complicadas también en aquellas que afecciones de piel que si bien inicialmente no son complicados porque asientan en capas superficiales, pueden involucrar a áreas que presentan una intensa colonización con microorganismos anaerobios o bacilos gram negativos, como por ejemplo abscesos rectales. O también hablamos de afecciones complicadas cuando asientan en pacientes con alguna enfermedad de base importante. En esta diapositiva le presento algunas imágenes de ciertas patologías infecciosas de la piel. Hacia arriba, hacia la izquierda, vemos un cuadro de meningococcemia. La meningococcemia es una bacteria miosepticemia producida por la Neisseria meningitidis. En este paciente puede presentar meningitis acompañada de pasaje a sangre de la Neisseria meningitidis. Este cuadro es bastante fulminante, se acompaña, como vemos, de un exantema que puede ser purpúrico o petequial. Y recordemos que en el caso de meningococcemias o meningitis por Neisseria meningitidis, además del líquido cefalorraquídeo, es menester tomar una muestra de hemocultivo. Al lado tenemos las típicas lesiones de Osler, que son nódulos rojos, dolorosos, acompañan a patologías como las endocarditis. Generalmente están producidas por émbolos sépticos que impactan a nivel vascular en forma periférica en las extremidades. Arriba hacia la derecha vemos, en este caso es una infección inicial por el virus varicela zoster. Es un niño que presenta el exantema típico de la varicela, pero en este caso se encuentra sobreinfectado con una bacteria que es el Staphylococcus aureus. Abajo hacia la izquierda encontramos una imagen que corresponde a un síndrome de la piel escaldada. Esta patología es producida por toxinas, no por acción directa del germen, sino por una toxina exfoliativa del Staphylococcus aureus. Quiere decir que no vamos a encontrar la bacteria en las lesiones. La bacteria ha producido la toxina, la cual pasó a sangre y ha producido estas manifestaciones. ¿Dónde está la bacteria? Quizás en un foco primario a distancia, conocido o desconocido. En la imagen en medio es un impétigo estreptocóxico que se acompaña de estas infecciones de las capas superficiales de la piel, pero que presentan estas costras melicéricas. Y luego una ectima por Pseudomonas aeruginosa. En esta diapositiva se presentan las afecciones de la piel de acuerdo a cada una de sus estructuras. La misma imagen la pueden leer del libro de Tras las huellas. Siempre recordemos que cuanto más profunda es la infección, más grave va a ser la situación y más importante el diagnóstico microbiológico.
En esta clasificación, donde también están las primarias y las secundarias que ya hemos hablado, vemos que las primarias a su vez se clasifican en las que no tienen necrosis y las que tienen necrosis. Sin necrosis como el impétigo, la erisipela, la celulitis, la miositis. En cambio, cuando ya hay necrosis, que la situación se agrava mucho más, podemos tener celulitis, necrotizantes, afectan principalmente la piel, tejido celular subcutáneo y pueden llegar a afectar la fascia superficial, pero no alcanzan la fascia profunda. Luego tenemos la fascitis necrotizante, enfermedad muy grave. Esta afecta ya a las fascias superficiales y a las fascias profundas. Y la mionecrosis, que hay una afección directa de la masa muscular. Bueno, ya dijimos que los microorganismos que pueden provocar infecciones de piel y partes blandas pueden ser bacterianos, virales, micóticos o parasitarios. En cuanto a las bacterias se refieren, que son uno de los microorganismos que más frecuentemente afectan este órgano, estas pueden ser gram positivas, gram negativas, ya sea cocos o bacilos. Pueden ser aerobios estrictos como la Pseudomonas aeruginosa, anaerobios estrictos o anaerobios facultativos, como tenemos el gran género de las enterobacterias. La antibiótico resistencia en estos microorganismos es de mucho valor. Hay que conocer la sensibilidad a los diferentes antibióticos para realizar un tratamiento correcto. Además, muchas de estas infecciones se producen por combinación de aerobios y anaerobios, lo que uno llama infecciones sinérgicas. También están involucradas bacterias especiales. Muchísimas son las bacterias especiales. Yo simplemente voy a nombrar algunas de ellas, como las Mycobacterium tuberculosis, las micobacterias medioambientales potencialmente patógenas, Mycobacterium leprae. Los invito a leer lepra del manual de Tras las Huellas. Es una bacteria muy especial con un diagnóstico particular. Y después otras bacterias también están involucradas, denominemos con menor frecuencia, pero que también son muy importantes. Y en cuanto a los virus, algunos ya muy conocidos por ustedes, como el sarampión, la rubiola, el virus el herpes simple, el virus varicela zoster, el papilomavirus y otros como moluscos contagiosum, etc. Los invito a leer del manual de Tras las Huellas las diferentes afecciones de piel y partes blandas y los microorganismos involucrados. Es importante que conozcan ciertas características clínicas que acompañan a infecciones producidas por anaerobios. Recuerden que los anaerobios asientan en tejidos profundos, lejos del oxígeno, donde tienden a desarrollarse. Y generalmente las infecciones por anaerobios son infecciones endógenas, que provienen de la misma microbiota. Ciertas características son: si presentan secreciones o pus, va a tener un olor intenso, fétido. El pus es achocolatado. Generalmente se acompaña de necrosis, o sea que muchas veces el tejido se encuentra necrosado. Hay gas en el interior. Entonces nosotros el signo que vemos es la crepitación superficial de los tejidos. Como dijimos, se acompaña, son infecciones contiguas a membranas mucosas. Y a veces se presentan, hay características clínicas que acompañan o nos orientan a ciertos microorganismos, como por ejemplo la presencia de gránulos, que llamamos gránulos de azufre, cuando hay infecciones por bacterias como son los actinomyces. Diagnóstico microbiológico. Toma de muestra. Para recoger la muestra clínica, lógicamente que va a depender mucho del tipo de afección o el tipo de lesión que se presenta y de la localización de la misma. No es lo mismo tomar una muestra de lesiones de piel superficiales que tomar muestras de procesos más profundos. Entonces vamos a tener que tomar muestras, dependerá si es una pústula, vesícula, abscesos, heridas, gangrenas, celulitis. Generalmente vamos a tratar de tomar muestras del foco infeccioso localizadas en piel de partes blandas o en tejidos más profundos, a veces y muchas veces acompañadas de hemocultivos.
Pero como las características, los requisitos generales es que las técnicas a tomar generalmente tienen que ser técnicas asépticas. Siempre se aconseja las punciones aspiraciones, en pústulas, vesículas, bullas. Podemos hacer incluso con jeringas y agujas muy finitas, previamente, luego de una correcta antisepsia, hacer una punción aspiración. Muchas veces es aconsejable colocar en la jeringa solución fisiológica estéril para hacer la punción y luego la aspiración, para remover mayor volumen de muestra. Muchas veces es aconsejable, cuando las lesiones son más profundas, tomar mediante biopsias tejidos para que los volúmenes o la muestra sea suficiente. Siempre hay que tratar de evitar todo tipo de contaminaciones. Por eso es que no se aconsejan realizar hisopados. Cuando tenemos infecciones de heridas quirúrgicas, que a veces estamos tentados a realizar un hisopado de ese pus que sale a través de la misma, eso es totalmente desaconsejado porque arrastramos también microbiota. Y siempre tiene que estar acompañada esta muestra por los protocolos completos del paciente y realizada antes de la administración de antibióticos. En esta afección de piel, que puede ser una úlcera de decúbito, cuando se toma la muestra, nosotros vemos que para nada se realiza un hisopado de la misma. Se realiza una correcta antisepsia. Quizás es conveniente realizar un con doble antiséptico, pero la muestra recomendable para ser tomada es punción aspiración. Acá vemos cómo se realiza una punción aspiración de los bordes de la lesión. Transporte y conservación. Una vez tomada la muestra, por ejemplo, por punción aspiración, esta muestra, que generalmente es un material purulento, se colocan en medios de transporte adecuados. Los medios de transporte adecuados son aquellos que van a permitir la viabilidad de bacterias aerobias, anaerobias facultativas e incluso anaeróbicas. Hay medios de transporte especiales, se venden comercialmente y podemos contar con ellos, los cuales son muy confiables para que los anaerobios se mantengan viables hasta que llegue la muestra al laboratorio. Muchas veces se toman las muestras con punción de aspiraciones y se tienden a transportar en la misma jeringa. Esto no es aconsejable para nada, mucho menos si la jeringa se encuentra abierta porque va a estar contaminada. Si la jeringa está con la aguja, también se puede contaminar y aparte va en contra de las normas de bioseguridad. Así que no se aconseja transportar la muestra en la misma jeringa que fue recogida. Otra alternativa es que si no contamos con medios de transporte apropiados comerciales, podemos utilizar los mismos frascos de caldos de hemocultivos para colocar la muestra y ser transportada en ella. Procesamiento de la muestra. Cuando la muestra llega al laboratorio de bacteriología, lo primero que se practica es el examen directo. La coloración de rutina es la coloración de Gram. Recordemos que la misma informa color, forma y disposición. Esto es muy importante para las bacterias anaeróbicas fundamentalmente. Dependiendo de la patología, también podemos recurrir a coloraciones especiales, como la coloración de Ziehl-Neelsen o la coloración de Kinshun, lo cual nos permite valorar las bacterias ácido-alcohol resistentes. Luego viene la siembra en cultivos. Los cultivos más utilizados son los medios de cultivo enriquecidos, como el agar sangre y el agar chocolate. Hay una atmósfera aeróbica o microaerófila. También se puede emplear el caldo de tioglicolato, que recordemos, en alguna oportunidad hablamos de ellos, ya que permite el desarrollo de los microorganismos anaerobios facultativos y anaerobios también. Si queremos aislar bacterias anaerobias estrictas, estas tienen requerimientos especiales. Primero, requieren sistemas para anaerobios como son las jarras de anaerobiosis. O sea, requieren sistemas especiales para generar dentro de estas jarras una atmósfera anaeróbica estricta. También necesitan de medios de cultivos especiales y fundamentalmente tiempo. No son bacterias de rápido desarrollo. Una vez aislado el agente, sobreviene el paso de identificación de los microorganismos, tanto aerobios como los anaerobios facultativos y los anaerobios a nivel de género y especie, y por último realizar las pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos. Para terminar, les muestro
una fotografía donde hay una jarra de anaerobios en la parte superior y en la inferior hay un dibujo de una jarra de anaerobios. Como vemos, estas jarras se colocan en los medios de cultivo ya sembrados, tienen un cierre hermético y se utilizan catalizadores y sobregeneradores de la atmósfera estricta. Una vez que se cierra la jarra, esta misma se coloca dentro de una estufa de 35 a 37 grados y darle el tiempo suficiente para que desarrollen los microorganismos anaeróbicos. En el cuadro de la derecha les nombro algunas bacterias anaerobias, quizás las más frecuentes, como para que tengan en cuenta algunos géneros, ya sea gram negativos o gram positivos, más frecuentemente aislados. Con esto damos por terminado infecciones de piel y partes blandas. Muchas gracias.